Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas. Como dicen mis hijos, ¿todavía estamos en Lucas? Sí, todavía estamos en Lucas. Esta mañana estábamos leyéndole un resumen de un pasaje bíblico y estamos hablando del rey Josías, como él les presentó la Biblia al pueblo y cómo su entusiasmo estaba en el pueblo. Y este es el tipo de entusiasmo que tenemos que tener con Lucas, a pesar de que hemos estado en el libro de Lucas por un tiempo ya. Así que vamos a continuar con nuestra jornada con Jesús y ahora estamos en Jerusalén durante la pasión. Y esto fue en los últimos días, en el tiempo de la pasión. Durante la Pascua, la población de Jerusalén se dobló y cuando Jesús llegó ahí tenía una audiencia para continuar lo que ya estaba haciendo antes. Así que cuando llegó ahí, casi inmediatamente sacó a los mercaderes del templo y empezó a enseñar en su lugar. Y todo esto enojó a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes. Y entonces que tenían tenía una manera de retar a Jesús. Así que si regresamos la semana pasada, el Señor les dio una parábola de juicio y cuando se dieron cuenta que era de él, ellos se dieron cuenta que era de ellos y cuando se dieron cuenta de eso, entonces quisieron acusarlo más. Pienso que era genial cuando usted se enoja por algo que le dijeron y estamos tan enojados que vamos a hacer exactamente lo que usted nos está sugiriendo. Y pensamos que eso es raro, que era, es divertido pensar que estos líderes religiosos van a hacer exactamente lo que Jesús estaba prediciendo que ellos iban a hacer. Jesús estaba siendo muy popular en este momento. Entonces, en este momento, vemos que Jesús ganó una gente, estaba ganando mucha gente en esta ciudad. Jesús estaba siendo popular y estaba enseñándoles la palabra a ellos. Y toda esta gente ahora estaba en Jerusalén por la Pascua. Y cuando Jesús llegó, ellos dijeron Hosana y pusieron sus palmas y estaban tan alegres de que Jesús estaba ahí, este pueblo. Así que Jesús estaba tan amado que estos líderes religiosos estaban diciendo, si vamos a perseguirle y lo matamos, el pueblo se va a venir en contra de nosotros. Entonces, la primera cosa que tenía que hacer era tenían que degradar la opinión de Jesús en el pueblo. Y lo segundo que querían hacer es acusarlo de algo que el gobierno romano pudiera ver y reconocer como digno de ser ejecutable. Así que tenían este plan de preguntarles varias preguntas a Jesús. Y se acuerdan la semana pasada que hablamos de los impuestos. Y entonces era una pregunta que requería un sí o un no. Si ellos decían sí, la gente se volvería en su contra porque esperaban que Jesús peleara contra Roma. Pero si decía no, entonces podrían entregarlo y decir, este tipo le está diciendo a la gente que no pague sus impuestos. Pero fue una trampa muy bien elaborada, pero fracasó. Ok, Jesús, A o B. Y Jesús dice, C. Algo completamente diferente de lo que ellos esperaban. Ellos estaban impresionados. Porque al mismo tiempo Jesús evitó condenarse a sí mismo ante los romanos y simultáneamente apaciguó a la gente. Así que, dado su intento político de hacer tropezar a Jesús no funcionó, esta semana estamos explorando una pregunta teológica que intentaron plantear para hacerlo tropezar. Lo primero, el verso 27, en la introducción, en los versículos 28 al 33 es la pregunta que ellos hacen, el versículo 34 al 40 es la respuesta. No sé si son fans de básquetbol, pero pensé en Allen Iverson cuando pensamos en la answer.
La introducción, el versículo 27, nos presenta a los saduceos y nos da unos distintivos teológicos. Así que vamos a leer este versículo. Acercándose a él, a Jesús, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Entonces hay mucho acá en este versículo. Este es el único lugar donde aparecen los saduceos en el Evangelio de Lucas. La idea de que todo el mundo está saliendo de repente para probar su suerte contra Jesús, y los saduceos están aquí para mostrarle sus músculos intelectuales, políticos y sociales, para ver si podemos degradar la popularidad de Jesús. Estos saduceos no son fariseos. Cuando piensan en saduceos, no piensen en maestros de la ley, santurrones y punzosos. Piensen en antiguo dinero, piensen en reconocimiento de nombre, en afiliación formales con la familia, sumo sacerdote. Piensen en que están dentro de líderes políticos. O sea, en resumen, estas son personas muy poderosas, pero no los confundan con los fariseos. En cuanto a su posición social, una de las características teológicas era su incredulidad en la resurrección, lo que los ponía Sadducee. Era una broma en inglés, Sadducee, triste, ¿ves? Esa es una de las bromas que este nombre suena como Sadducee en inglés. Pero creen en un estilo de vida que es de aquí y ahora. Así que una de las mejores maneras de iniciar una discusión en estos días era decirle a un saduceo que creísteis en la resurrección. Pero esto es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos 23. Siempre buscando peleas, el hermano Pablo. Y cuando estaba siendo juzgado ante el Sanedrín y cuando se dio cuenta de que algunos de los miembros eran saduceos, y cuando él vio en el Sanedrín que habían saduceos y fariseos, entonces encontró una oportunidad para hablar. En Hechos 23:6, él dice: hermanos, soy fariseo, hijo de fariseos. Es con respecto a la esperanza y a la resurrección de los muertos que se me juzga. Entonces, básicamente Jesús tiró una granada teológica en la escena del tribunal y tuvo exactamente el resultado que esperaba. Dividió la sala entre ellos y empezó. Es como en los Looney Tunes, cuando en la pelea entre Correcaminos y Coyote, cuando hay una nube de polvo que se levanta y ves volar un brazo y una pierna, y después vemos a Correcaminos que se escabullía y que se salía de este lío. Pablo era como este Correcaminos que se salió de la pelea y estalló sin un rasguño. En nuestra casa todos estábamos enfermos, pero bueno, estamos bien. Antes de pasar al verso 18, hay una advertencia para todos nosotros. Los saduceos se enfocaban en el aquí y en el ahora. Fue impulsado por su riqueza y posesiones materiales. Entonces no estoy diciendo que las personas ricas no entren al reino de los cielos, pero estoy diciendo que las posesiones materiales y la comodidad que pueden apagar nuestra sed por el reino, si lo permitimos. Podemos confundir los fugaces momentos de felicidad que el dinero puede comprar con el verdadero y permanente gozo en Cristo. Si hay un hombre en Israel que amenazó todo el estilo de vida de los saduceos, este fue Jesús. Los saduceos estaban ofendidos por su creciente popularidad, por lo que estaban tratando de atraparlo con algo que dijo, ¿verdad? Y por desgracia que está la pregunta de ellos. Y la pregunta es: Maestro, Jesús nos escribió: si el hombre de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero tomaron, y de la misma manera todos los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa de la mujer? Porque los 7 tuvieron mujer. Como una nota al lado, el versículo 30, note como dice, Lucas 20 y 30, solamente dice, y el segundo. Eso es todo lo que dice. Amén. El versículo 30 solamente dice, y el segundo. Pero bueno, regresemos a lo de matrimonio acá.
los saduceos pensaron que iban a ser más inteligentes que Jesús, pensaron que lo iban a atrapar con esta parábola, pero llevaron su ilustración con una conclusión absurda con su punto, pero le salió el tiro por la culata en esta ocasión. Asumieron que debido a que ningún hermano dejó heredero, que ninguno de ellos tenía ninguna ventaja para reclamarla como esposa. Y estás pensando, ¿qué clase de tontería de polígama es esta? Porque estos hombres están pensando en la misma mujer. Efectiva, es algo que no hacemos en estos días. La responsabilidad del derivato. Pero antes, el hermano se casaría con la mujer del esposo que murió para continuar con la descendencia de la familia. Y nos acordamos de la historia de Ruth y Boaz. Recordamos que hay alguien que es un pariente, que hay alguien, un pariente más cercano a ella, y ella tenía el derecho de la preferencia. ¿Nos acordamos de esta historia? Este es el matrimonio del levirato. Dado que se negó a asumir la responsabilidad del levirato, Ruth era libre de casarse también. Pero estos son los propósitos de este matrimonio por levirato. Es para proteger a la mujer, para mantener los recursos familiares de la familia y para mantenerla intacta la línea de sangre. Entonces este es el escenario en el que estamos. Ahora, veamos la respuesta del versículo 34 a 40. Primero, habla del futuro del matrimonio, y segundo, presenta el argumento a favor de la resurrección de los muertos. Primero, veamos el versículo 34. Jesús le respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son casados sin dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, ¿qué pasó acá? En resumen, su pregunta era discutible porque el matrimonio ya no existirá en el reino. Entonces ellos querían pelear en la idea de la resurrección con algo que ni siquiera va a estar ahí, que es el matrimonio. Gracias. La ironía está aquí en esta pregunta de los saduceos. Cuando en el momento que crees que tienes a Jesús acorralado, ya perdiste. Pero si continúas leyendo algunos versículos más adelante, la respuesta fue bastante clara. La respuesta es no. Pero lo más importante no es si te casas, sino por qué no estarás casado. No te casarás porque las funciones primarias del matrimonio dejarán de existir, porque se cumplirán o no servirán en el reino. Entonces se podría resumir de los tres propósitos principales del matrimonio. Primero es compañía, segundo santificación y lo tercero procreación. Así que vamos a pasar un tiempo en cada uno de estos para que podamos ver cómo esto, vamos a ver que esto se va a ser cumplido o que no va a ser necesario en el reino. Recordemos en las palabras de Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Inmediatamente después de esta declaración, a Adán se le dio la tarea de nombrar todos los animales que fueron creados. Después de que Adán completó esta tarea, fue evidente que no había una ayuda idónea para él. Él vio todos los otros criaturas, los otros animales. No hay nadie que sea de mi mismo tipo acá, de mi misma especie. O sea, de otra manera no había otra compañía para él. Así que Dios creó la mujer. Y entonces aquí viene la primera poesía de la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su mujer. Esto será carne de mi carne, porque fue tomada de mi carne. Y después vemos lo que fue fraseado en Efesios 5. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este lenguaje confirma que este fue el primer matrimonio, un hombre y una mujer
ante Dios. La intención de esta unión era que los seres humanos tuvieran una compañía que no puede ser comparada con animales o con Dios. Así que los que están enojados, frustrados, eh, con el hecho de que no hay matrimonio en el cielo, yo te entiendo, no te olvides, pero si esta realización te causa tristeza, sabe esto: las escrituras no nos dan ninguna indicación de que nuestros buenos recuerdos de esta vida serán borrados. Así que creo que reconocerán a tu cónyuge y tendrás buenos recuerdos del uno del otro, pero esta relación será reemplazada por la compañía más satisfactoria que jamás hayas experimentado. Y esto es compañía con Jesucristo. Así que si realmente amas a tu cónyuge y quieres lo mejor para él o para ella, querrás esto para él. En el futuro, él o ella serán perfectamente amados por Jesús, sin todas las frustraciones de estar casados con un pecador como tú. La ironía es esta: vas a poder amar a tu cónyuge mejor, porque ahora estarás sin pecado. Así que podrás amar a tu cónyuge mejor ahí. Así que cada relación que tenemos en el reino será mucho más satisfactoria. Esto será tan bueno. Vamos a amarnos unos a los otros con más intensidad. Esto es muy bueno. Nos damos cuenta que bueno es esto. Esto es asombroso. Todas las cosas que nos dividen será una memoria lejana. Va a haber mucho gozo. Así que la compañía que disfrutamos ahora en el matrimonio va a estar cumplida en el reino de los cielos. Lo segundo es la santificación. Así que el matrimonio es un catalizador para la santificación. Así que sabemos que cuando dos pecadores se juntan y viven juntos durante un largo periodo de tiempo, hay innumerables oportunidades para que ambos cónyuges se humillen, vivan desinteresadamente, se amen incondicionalmente y ejerzan bondad. Y siempre es así, ¿verdad? Con oportunidades para santificación. A veces no lo hacemos muy bien, ¿verdad? Pero tenemos a veces dificultades, pero muchas oportunidades para ser santificados en nuestras relaciones y en nuestro matrimonio. Así que el matrimonio es un contexto para creer todas las cosas y para sufrir todas las cosas, como dice 1 Corintios 13, pero es un trabajo duro. Y este tipo de intensidad relacional nos refina para ser más como Jesucristo. Así que después de la resurrección, todos los que han sido justificados, salvados de sus pecados, hayan pasado por el proceso de santificación, van a ser glorificados, libres de la presencia del pecado en nosotros y alrededor nuestro. No habrá necesidad de luchar por justicia. Ya no necesitaremos luchar contra la tentación. Ya no necesitamos soportar el proceso de la santificación, porque Dios se ha encargado de completar la buena obra que comenzó en nosotros. Y ya no vamos a pelear por la santificación, porque si estamos peleando contra la tentación y estamos luchando, sabemos que esto es duro, esto es trabajo duro, cada día. Y allá en el reino vamos a estar libres, vamos a ser justos, va a ser la primera vez que podamos seguir a nuestros corazones por primera vez, porque el corazón en este lado de la tierra es engañoso, pero vamos a ser glorificados. Así que de esa manera vamos a ser santificados. Y en esta manera el matrimonio es obsoleto en el cielo. Y lo tercero es la procreación, porque ellos no van a morir, porque ellos serán iguales a ángeles. Esta ecualidad con ángeles es específicamente hablando de la inmortalidad y nuestra inmortalidad en el futuro. Así que en el contexto de matrimonio que el Señor nos indica y nos dice que debemos ser fructíferos y multiplicar. Porque entonces cuando venga el reino ya no va a haber necesidad de expandir la raza humana, porque la muerte ya no existirá. Nosotros procreamos para llenar la tierra, pero en el reino ya no va a haber más muerte, así que ya no necesitaremos expandir la raza humana, así que ya no vamos a necesitar procrear.
Así que ya ahora que estamos hablando de procreación, no habrá matrimonio y vamos a hablar de sexo. No va a haber sexo en el cielo. Pero matrimonio y las relaciones sexuales son recordatorios temporales de algo más grande. Así que si esto te decepciona o hace que tu visión del cielo no sea tan grandiosa, entonces tu esperanza está en el lugar equivocado y necesitas practicar para encontrar tu gozo en Cristo, porque es ahí donde se encuentra el gozo verdadero y pleno, tanto ahora como allá en el reino. Así que procreación no será necesaria en el reino. En todo esto, compañía, santificación y creación, en todo esto estamos viendo que una implicación importante a la naturaleza personal del matrimonio es que no es definitivo. El matrimonio no es definitivo. Su fugacidad nos señala hacia nuestra relación eterna con Jesucristo. Como dijo Pablo, el misterio profundo del matrimonio no es un fin en sí mismo, pero se refiere a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es simplemente una muestra de la relación eterna que tendremos con Cristo para siempre. En ninguna relación terrenal se comparará con ella. Así que en un esfuerzo de valorar el matrimonio, creo que muchas personas, tanto solteras como casadas, lo idolatran. Y sí, soy consciente de que el matrimonio aquí es uno de los pilares de la sociedad dados por Dios, y amén, sí, debemos defender su integridad, sí, amén y amén. Pero creo que hay una elevación poco saludable del matrimonio y se evidencia ya sea en la decepción de la soltería o por la frustración perpetua con su cónyuge. Así que para los casados, si estás constantemente frustrado porque no te están dando lo que mereces, podría ser que la razón por la que nunca son suficientemente buenos es porque no estás anhelando un cónyuge, sino anhelando un salvador. La buena noticia es que Jesús viene. No podemos continuar haciendo esto. Puede ser que estás buscando a Jesús en tu cónyuge en vez de buscar a Jesús por Jesús. Jesús es tu salvador, no tu cónyuge. Y este cónyuge te va a decepcionar una y otra vez porque Él no es tu salvador. Jesucristo es tu salvador. Así que cuando haces eso y ves a Jesús, la buena noticia es que Jesús viene por ti. Gracias a esa esperanza puedes amar a tu cónyuge, a un pecador, y ser amado por un pecador. Y muchos de nosotros vemos el matrimonio para complacer a nuestros cónyuges solamente. Y vemos que a veces vemos a Dios como un resultado de tratar de ver a nuestros matrimonios como lo último. Pero Jesucristo debe ser lo último, lo principal. Hoy en día las redes sociales solo trabajan muy duro para que su matrimonio sea perfecto. Cuando no somos honestos en tus dificultades de tu matrimonio, ser vulnerable para invitar solteros y casados para que puedan ser fortalecidos en sus relaciones, para que podamos ser mejores. Así que no debemos de hacer del matrimonio lo principal. Como lo he dicho en esta mañana, el matrimonio no es el final de todas las cosas o lo principal de todas las cosas. Los solteros no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Si estás soltero, esta verdad es cierta. Tienes valor aquí. No eres ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Y el Señor escucha tu oración como soltero si estás orando por contentamiento, pero sos humano también, así que puede que haya momentos de soledad y puedo entender tu soledad. Pero la Escritura debe de lavarnos aquí. Y déjame animarte. No te estás perdiendo de la esencia del matrimonio, porque eso está por venir. Te estás perdiendo de la señal
de lo que apunta al matrimonio, pero lo principal está por venir y lo vas a tener. El punto del matrimonio, eso lo vas a obtener en el reino. Así que cuando estamos frustrados por eso, yo entiendo lo que estás pasando, pero esto solamente, lo del matrimonio es una señal que nos apunta a la compañía real que vamos a encontrar en Jesús, y esto es una buena noticia para nosotros. Parece que sea raro escuchar esto de alguien que está casado, pero como pastor lo que puedo hacer es presentarte la escritura, decirte que el novio está por venir, tu novio perfecto está por venir, y la fiesta de matrimonio va a ser mejor que cualquier fiesta de matrimonio en la que has estado. Tu día está por venir. Tu día está por venir. Deja que la palabra de Dios nos lave y nos lleve para que podamos así permanecer firmes hasta el día que veamos a Jesús cara a cara. Mi hermana me recordó hace poco qué difícil es este día para algunos de los que están solteros, este día de San Valentín, pero ella me ayuda a comprender que la soltería pueden intencionalmente vivir y servir a otros, especialmente en estos 9 días. Este tipo de servicio nos ayuda a salir de nosotros mismos y nos ayuda a hacer eludirlo. Ahora vamos a pasar por la sección de la resurrección de los muertos. Versículo 37. Pero los muertos resucitan. Aún más Jesús lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque todos viven para Él. Jesús comienza con la frase, incluso Moisés, porque los saduceos creían que solo los libros de Moisés, el Pentateuco, tenían autoridad, y los otros no tenían mucha importancia para ellos. Pero Jesús hizo su argumento desde el lugar que era directamente relevante para sus interrogadores. Al hacer referencia a Éxodo 3:6, Jesús insiste que negar la resurrección de los muertos es negar lo que ocurrió en la zarza ardiente. Cuando Moisés llamó al Señor el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, años después de su muerte, estaba afirmando que la existencia continua de los patriarcas. Jesús insistía que este lenguaje presupone la resurrección de los muertos. En el verso 38 dice, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Él todos viven. Esa es una realidad presente. Continúa, pero aunque estén muertos, están vivos. Jesús está diciendo que si negamos la resurrección, entonces estás negando lo que está diciendo Moisés. Así que Jesús insistía en la vida eterna, y esto plantea esta pregunta: ¿cómo es la vida después de la muerte? Pablo lo hizo muy bien en Corintios 5:8. Sí. Los cristianos no estamos esperando la vida después de la muerte. Estamos esperando la última instancia de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. La vida después de la vida en la muerte. Así que con esto quiero decir que estamos esperando el momento en el que todo lo que Dios creó y declaró bueno en Génesis 1 será restaurado. En este momento nuestros cuerpos y nuestras almas se volverán a unir con la intención que Dios tenía todo el tiempo, y habitaremos en este mundo que Dios creó sin mancha del pecado. Y esto es lo que significa la vida de la resurrección. Qué
qué gran día será este. No estamos hablando de bebés con arpas en el cielo. Estamos hablando de estar unidos con Cristo, estando en una comunidad sin mancha en el pecado, expresar nuestros dones a nuestro Señor sin ninguna limitación, disfrutar la belleza y la obra creativa de Dios en la naturaleza sin las interrupciones de los terremotos y los tsunamis y animales de ataques de animales. Caminaremos por calles de oro. Todo eso será traído por nuestro Rey, por nuestro novio, por nuestro proveedor, nuestro Salvador. Así que después de esto vemos los versículos 39 y 40. Algunos de ellos, los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Así que la exégesis apropiada aquí es que fueron engañados y su argumento fue completamente destruido. Así que eso es muy bueno para nosotros ver cómo esto se ve aquí. Así que al concluir, quiero preguntarles un par de preguntas en esta mañana que puedes llevarte contigo. Lo primero, ¿de qué manera mi vida está impulsando mi teología? Como los saduceos, que vivían una vida tan maravillosa que no tenían necesidad de la resurrección. Ya estaban viviendo su mejor vida. ¿De qué manera mi vida está impulsando mi teología? Lo segundo, ¿de qué manera he hecho que el matrimonio sea definitivo en lugar de la realidad a la que apunta? ¿En qué manera he hecho que el matrimonio sea definitivo en lugar de la realidad que apunta? Esta es una pregunta tanto para casados como para solteros. Y la tercera pregunta, ¿qué formas específicas puede la eternidad con Cristo animarme en el presente? Y esta es una práctica muy buena. Tratar de entender cómo es el reino de Dios y cómo esto me puede inspirar en todo lo que hago. A veces nosotros, si nos enfocamos en lo que sigue, poniendo un pie sobre el otro, mi esposa ha estado enferma en estos días y está ocupada llevando a mis hijos a las fiestas y haciendo cena y haciendo de todo y estando ocupada, y yo digo, ten misericordia. Pero en medio de todo esto, el reino de Dios viene. Así que no dejemos que estamos distraídos por las cosas cotidianas, las cosas que debemos hacer en la vida. La vida de resurrección viene, y mantengamos nuestra cabeza alzada sin importar lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que si somos seguidores de Cristo, pero si no estás siguiendo a Cristo, si sos incrédulo, tienes un problema más grande. Tu problema es mayor. Si tu vida llega a fin y fuera de la gracia salvadora de Jesús, estarás separada de Dios para siempre. Puede que no creas que es una gran cosa. No leo mi Biblia mucho, no oro mucho, no oro con frecuencia y rara vez asisto a la iglesia, pero estoy bien. Pero la realidad es que cuando estás separado de Dios, estás separado de toda su gracia que todos estamos experimentando. Así que cualquier amor que estamos experimentando es un regalo de Dios, porque Dios es amor. Cualquier felicidad que recuerdes es un regalo de Dios, porque de Él viene la verdadera alegría. La salud que tienes en cualquier grado es un regalo de Dios, porque Dios es nuestro sustentador. La Biblia dice que toda dádiva buena y perfecta viene de lo alto. Así que todo lo que tienes que es bueno es de la mano de Dios. Así que estás coqueteando con la existencia eterna, alejas de su gracia. Jesús es el que te entiende, el que entiende todos tus pecados. Jesús murió por todo esto y resucitó para que tú puedas ser su hijo o hija. No tienes que estar preocupado y cargado por este pecado. Hay libertad en Jesucristo. Dale todo a Él y Él te aceptará y te amará. Recíbelo hoy. Y puedes ser parte
de aquellos, nosotros que estamos esperando con entusiasmo a nuestro Rey para que venga. Nuestro novio está por venir, familia. Nuestro novio está por venir. Así que esperamos vivir acorde a ello. Oremos. Te damos gracias por la manera en la que nos has amado y aceptado. Y Dios, oro para que podamos expandir este amor. Y tú eres nuestro sanador, nuestro amor. Así que oramos para que estés con nosotros. Habita en las alabanzas de tu pueblo. Te pido que estés con aquellos que están considerando a Cristo. Oro que para que ellos reconozcan que todo buen regalo viene de parte de ti. Te pido que nuestra alabanza sea un sonido placentero para ti. En el nombre de Jesús. Amén.